Le decían el Robin Hood panameño. Robin Hood panameño. Era extremadamente inteligente. Lo que más le gustaba eran los carros. Mi nombre es Maximiliano de la Vega y Galán. Soy periodista e historiador. Tengo la rara habilidad de conectarme con personajes y episodios del pasado. Dicen que la historia la escriben los poderosos. Yo busco la verdad. Leyendo periódicos viejos y me encontré con unos recortes de la década del 20 que me han dejado bien intrigado. ¿Y qué le intriga? Ok, hay un personaje que parece de ficción. En ocasiones se le presenta como un bandolero, pero en otras como un héroe. Parece que le gustaba robar en la zona del canal y tenía locos a los Onions. Por lo que leí, nunca lograron atraparlo. ¿Y no sería John Peter Williams? Ese mismo. Le decían el Robin Hood panameño, porque le robaba a los Onions y las tenencias las compartía con sus amigos en Caledonia. El Robin Hood panameño. No sé cómo no se me había ocurrido. Pero ya ha pasado mucho tiempo de eso. ¿Para qué quieres saber? Últimamente existe mucho interés en rescatar nuestra memoria histórica y John Peter se me hace un personaje muy interesante. Lo recuerdo perfectamente. Era un caso muy especial. John Peter Williams nació en Caledonia por allá por el año 1899. Era hijo de una pareja de jamaiquinos que llegó a Panamá a trabajar en la construcción del canal francés. Se quedó en el istmo después del fracaso del conde de Lesseps y de la Compañía Universal del Canal Interoceánico. John Peter era un niño pequeño cuando Panamá se independizó de Colombia en 1903 y Estados Unidos empezó el nuevo proyecto de construcción de la vía interoceánica. Perteneció a una generación de panameños que vio los mayores cambios en el país. La creación de la zona del canal. Los trabajos de saneamiento liderados por el coronel William Gorgas. La construcción de los acueductos. La nueva oleada de inmigración caribeña. Porque entre 1904 y 1908, cientos de miles de antillanos de las islas de Jamaica, Barbados y Santa Lucía aceptaron venir al istmo a participar de la construcción del canal. Los trabajadores afroantillanos contribuyeron como ningún otro grupo a la exitosa construcción del canal. Hicieron las faenas más peligrosas y difíciles, ¿sabes? Abrieron la selva, cavaron los diques, pusieron la dinamita, removieron las rocas, trabajaron bajo condiciones extremas de calor y de lluvia. Pero aún así, los mantenían en barracas de segunda categoría, con salarios más bajos
que los otros grupos de trabajadores. Los negros recibían peor comida, peor alojamiento. No podían siquiera usar los mismos baños que los blancos. Después que acabaron los trabajos y se inauguró el canal en 1914, los afrocaribeños que se quedaron en la zona del canal siguieron viviendo como ciudadanos de segunda clase. Sujetos al régimen de discriminación, hacían los trabajos meniales: limpieza, jardinería, pero peor suerte tuvieron quienes quedaron en las ciudades de Panamá y Colón, abandonados a su suerte, viviendo en los viejos caserones de madera que se venían abajo en la más absoluta miseria, azotados por las enfermedades. Los panameños exigían periódicamente a las autoridades de la zona del canal que se llevaran a los inmigrantes de vuelta a las islas, pero esto nunca llegó a hacerse del todo. John Peter era como cualquier otro niño de su edad, ¿no? Solo que un poquito más despierto, trabajador. Tenía a sus amigos en el barrio con los que hacía todo tipo de travesura. Por ejemplo, eso de escurrirse entre la cerca de Ciclón, esa que dividía la ciudad de Panamá de la zona del canal. Él entraba ahí para recoger los mangos que se pudrían. A él le gustaba leer novelas policíacas. Tocaba la armónica. Se ganaba su platita limpiando zapatos. Pero don Max, lo que más le gustaba eran los carros. Tendría como 7 años cuando vio rodar por las calles de la ciudad el primer vehículo de motor, un Renault AG, que servía como taxi. Lo había traído al país un señor de apellido Rosenthal. Como en esa época no había en Panamá nadie que supiera conducir esos vehículos, Rosenthal contrató a un conductor de la isla de Barbados de apellido Bellamy. Bellamy fue tal vez el primer negro respetado con trabajo importante que John Peter pudo conocer. Así era la sociedad panameña de la época. Después, en los años siguientes, hubo otros cuando empezaron a circular más de estos automóviles, marca Ford, sobre todo en la zona del canal. Muchos de los taxis del Hotel Tivoli eran conducidos por descendientes de los afroantillanos. Ganaban bien y se les respetaba. John Peter quería ser uno de ellos y se pasó toda la adolescencia dedicado a aprender a manejar para convertirse en taxista. Cuando cumplió los 21 años, tuvo la osadía de ir a pedir trabajo como taxista a la zona del canal. Max, él fue al Hotel Tivoli muchas veces a pedir trabajo como taxista, pero lo rechazaban siempre. Y él insistió una y otra vez, pero nunca le dieron ningún trabajo, ni de taxista, ni de nada. Según él, era porque alguien de ahí le había cogido mala voluntad. Entonces él llegó a nivel de hacer una carta dirigida al jefe del Hotel Tivoli, denunciando al maldito que le impedía tener la oportunidad de demostrar que él podía trabajar y ser mejor
que ningún otro. De verdad. Y de toda esa insistencia y las negativas y todo, al pobre no le quedó más que resignarse. En los meses siguientes, él buscaba trabajo en todas partes, por todos lados, de lo que fuera, Sí. incluso de trabajador manual. Pero no le resultaba nada. Y para completar, pues, vino la guerra y se recrudecieron todos los problemas que ya eran grandes Sí. a nivel nacional. Ajá. Y el pobre, pues, realmente se sentía como arrinconado. La situación era terrible, muy difícil. Ante las circunstancias nefastas, a John Peter no le quedó otra que iniciar una nueva carrera como ladrón de casas. Y si a los Sonians había algo que les molestara sobremanera, Sí. era que se metieran en sus casas y en sus negocios a robarles. Exactamente. Por otra parte, sentían como que estaban perdiendo el poder de controlar la situación y su supremacía. Creo que en el fondo ellos temían la superioridad numérica de los panameños. Su vulnerabilidad los hizo tomar actitudes paranoicas. ¿Y cómo se relaciona usted entonces con el caso de John Peter? Yo trabajaba en la policía secreta de Panamá Ajá. cuando se empezó a saber de los robos en la zona del canal. La policía de la zona ponía presión sobre nosotros para que encontráramos al ladrón o los ladrones. Estaba claro que estos robos no era de un maleante. Esto era especial. Todos los robos lo hacían de la misma manera. Violaban una ventana o una puerta de entrada. Entraban, se comían la comida de la nevera y a veces dejaban unas notas muy graciosas. Ustedes los Sonian no saben hacer arroz. Oh. El snack me lo llevo para mi novia. La próxima vez me deja mi postre. Ah, salió exigente el comensal. Así como lo oye. Mis jefes me presionaban para que yo hiciera arrestos. Pero yo apenas había logrado un par de pistas. Tenía una lista de sospechosos, nada concreto. Les pedí que me esperaran. Pero a ellos no les importaba si la persona arrestada era culpable o inocente. ¿En serio? Menos todavía si fuera un negro. Porque según las creencias de esa época, toda persona que tenía piel oscura era un ladrón en potencia. Pero yo no quería cometer otra injusticia contra mi gente. Yo ya lo había vivido en carne propia y yo no lo iba a hacer. Afortunadamente, los robos cesaron por un tiempo. Ajá. Hasta que la gente se olvidaron de eso. Yo me dediqué a otros casos. Hasta que un día volvieron los robos. Esta vez, más osados que nunca. Wow. Mira, Max. Iniciaron una serie de golpes. Él o los ladrones se metieron en la casa de un jefe de la zona y se llevaron toda la platería. Y en otra casa se llevaron todas las joyas de plata y una sortija muy valiosa. Los Sonians estaban furiosos.
y decidieron traer a un detective de la agencia Pinkerton. Sospecho yo que era también para que nos vigilara a nosotros, los policías panameños. Ajá. Porque se rumoraba falsamente, claro está, Sí. que nosotros encubríamos a los ladrones. O sea, Pinkerton, la agencia de Chicago, la que menciona Conan Doyle en El Círculo Rojo y El Valle del Miedo de Sherlock Holmes. La misma. Fue una de las primeras agencias conocidas. Allá por 1860, después de la Guerra Civil de Estados Unidos, cuando empezó a infiltrar sus agentes en los sindicatos. Desde Chicago, mandaron a uno de sus agentes que medio hablaba español. Se llamaba George. Ronald H. George. Me asignaron a mí trabajar con él. Nos fuimos a El Chorrillo, a Caledonia, al Marañón. Buscábamos pistas en todas partes. Al principio, nadie quería decir nada. Pero después, la gente empezó a cantar. Con la información que nos dieron, pudimos ir construyendo su perfil. El ladrón era un hombre menudo, medía 5 pies y 4 pulgadas y pesaba no más de 140 libras. Su pequeño tamaño le permitía meterse en cualquier escondrijo. Pasaron semanas y no logramos nada. Nunca cayó. Dicen que tenía un soplón. La verdad, no sé. Lo cierto es que George, el detective de Pinkerton, tuvo que regresar a su país. Se fue de capa caída. John Peter Williams lo había derrotado. Tanto en la ciudad de Panamá como en la zona del canal, la gente estaba pendiente de él. Sí. John Peter estaba convirtiéndose en un verdadero héroe popular. La gente lo veneraba. Sí. Se empezaban a correr rumores de todas sus hazañas. Se decía, por ejemplo, que entraba a la casa del gobernador, que se paseaba por todas partes. Incluso que entraba en la habitación del gobernador, que se comía el pollo de la nevera, ¿no? Y que le dejó una nota muy graciosa, que según decían, señor gobernador, su mujer es fea, pero hace un buen pollo. Algo le salvó. Para esa época los panameños resentían la prepotencia de los gringos. Así que les encantaba contar esas historias de un negro que se burlaba de los gringos. Max, todas esas historias eran falsas. Falsas. Sobre todo eso de que se metía en la casa del gobernador. Él era un tipo demasiado inteligente para hacer eso. Me imagino. Era una bobada. Lo hubieran agarrado de una. Pero después, la suerte de John Peter empezó a fallarle. Fue el 9 de diciembre de 1920, a las 4 de la madrugada. Intentó dar un nuevo golpe, pero lo sorprendieron. Y le dieron un tiro en la pierna y otro en el brazo. Huyó de ahí todo ensangrentado, malherido, y fue a buscar refugio en la casa de sus padres. Ellos pensaron que era importante que fuera al hospital a ver si pudieran parar el sangrado. Sí. Pero a su vez, también temieron que los médicos y las enfermeras pudieran pensar y actuar de forma maligna. Su madre le rogaba
que fuera al cuartel de la policía y se entregara para así poder pedir asistencia médica. Era la única forma de salvarle la vida. Ya para entonces, John Peter Williams se había convertido en una leyenda, en una figura heroica. Claro está, no para los de la zona del canal, sino para este lado de la 4 de julio. Claro. Sí sobrevivió, pero lo condenaron a 50 años de trabajo forzado en la penitenciaría de Gamboa. 50 años. La misma condena que le dieron a Lester Graves en 1946, el que inspiró la obra de Joaquín Beleño, Gamboa Road Gang. A los negros siempre les daban condenas exageradas. No solamente por prejuicio, sino porque además eran fuertes y podían ser muy útiles como mano de obra. En Estados Unidos y en las colonias, durante muchas décadas, los presos eran casi esclavos para los gobiernos. Exactamente. Lo que gastaban en darles comida y albergue realmente era irrisorio, comparado con el fruto que estos les daba en construcciones de obras públicas. Así es. Les convenía tener las cárceles llenas de gente joven y fuerte. Terrible. En la cárcel, John Peter ganó la confianza de los guardias con su conducta ejemplar y un fingido arrepentimiento, engañándolos a todos. Un día logró robar la llave y huir. Habían pasado 2 años de su último robo, pero John Peter mostró que todavía estaba en forma. El día que escapó, hizo 3 robos para cubrir necesidades inmediatas: ropa civil, dinero en efectivo y herramientas para seguir robando. Pronto cometería el error fatal de meterse a la casa de E.P. Joseph. Joseph era un hombre sagaz, policía de la zona del canal. Tenía un sueño ligero. Pudo percibir los pasos de John Peter andando por su casa. Lo primero que hizo fue llamar a la policía. Después, tomó su arma, que siempre lo tenía en la mesita de noche, y salió de su habitación dispuesto a sorprender a John Peter. Se lo encontró en la sala, frente a frente. Lo apuntó. Pero John Peter le arrojó no sé qué cosa encima y saltó por la ventana. Corrió entre los árboles para esconderse. Pero el perro del vecino lo olfateó y empezó a ladrar furiosamente, dejando al descubierto el escondite. John Peter intentó huir, seguido por Joseph y por mí, que logré llegar en el momento. Claro. John Peter era muy hábil, muy ágil, y nos sacó a la delantera. Y cuando ya estaba cerca del límite entre la zona del canal y la ciudad de Panamá, porque allá tendría muchos lugares donde podría meterse, estaba a salvo si cruzaba. Sí, claro. Ya estando a punto de cruzar, Joseph estaba desesperado. No sabía qué hacer. Y de pronto se detuvo un momento, lo apuntó y lo llamó por su nombre: John Peter Williams. Por alguna razón, John Peter, sin pensarlo, volteó la cabeza y Joseph le disparó.
Fue apenas unos segundos antes de que yo llegara para impedir que apretara el gatillo. John Peter cayó al suelo. Aún así, intentó arrastrarse para alcanzar su meta. Pero el esfuerzo era demasiado. Finalmente, bajó la cabeza y murió al instante. Su cuerpo fue enterrado en una tumba anónima, con el propósito de que sus seguidores no le rindieran homenaje. Pero eso no impidió que en los años subsiguientes la leyenda cogiera fuerza. Se decía que era inmune a las balas y que para matarlo tuvieron que usar una bala de plata, previamente pasada por agua bendita. Y también se decía que su fantasma seguía metiéndose en las casas de los Sonians y que lo que robaba lo llevaba a la ciudad de Panamá para repartirlo entre los más necesitados. John Peter Williams, el Robin Hood panameño. Era extremadamente inteligente. Sí. Realmente, cuando murió, solo contaba con 23 años. Se merecía algo mejor. Sí es. ¡Wow! ¡Qué historia tan increíble! Gracias, Detective White, por compartir todas esas anécdotas. Hey.